Hola amigos de YouTube, en este video analizaremos un circuito mixto de corriente continua. La pregunta dice, encontrar el valor de caída de tensión e intensidad de corriente de cada elemento del circuito. Como podemos apreciar, es un circuito de modalidad mixto con 5 resistencias. Es un circuito puramente resistivo, donde encontramos que R1 y R2 están en serie, R3, R4 y R5 están en serie, y análogamente este par de resistencias y este par de resistencias están en paralelo entre sí. Bien, tenemos el valor de la tensión, que es de 20 volts, y el valor de cada resistencia. Bien, sumando este par de resistencias R1 y R2 y R3, R4 y R5 en una misma, obtenemos el valor de la suma de R1 más R2 es igual a 150 ohms, y de R3 más R4 más R5 es igual a 1502 ohms. ¿Esto por qué? Bueno, porque debido en circuitos series la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias, y como ambas están en serie se suma simplemente. Después, para seguir con el análisis de este circuito, encontramos que R1 y R2 están en paralelo con la resistencia 3, 4 y 5, los cuales los da ya una resistencia total, ¿no? Pero para esto la fórmula para sacar la resistencia en paralelo es la suma de los inversos más el inverso. Entonces, efectuando las operaciones, encontramos que la resistencia total es igual a 1. Encontramos que la resistencia total es igual a 136.3801 ohms. Bien, también nos pide calcular la intensidad total, que esto se calcula por la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, que es 20 volts, entre la resistencia total, y obtenemos 0.1466 amperes, que esto se traduce a 146 miliamperes. También sacamos la potencia, que la potencia en corriente continua simplemente es el voltaje por la intensidad, 20 volts por los 0.14 amperes nos da 2.93 watts aproximado. Bien, calculando el valor de caída de tensión de cada resistencia por medio de la ley de Ohm, encontramos que en este circuito, por estar en paralelo las resistencias, el voltaje es el mismo. Entonces en R1, R12 y R3, 4, 5 el voltaje es el mismo que la fuente, o sea 20 volts, y nada más se calcula la intensidad. La intensidad de la resistencia 1, 2 es igual al voltaje del voltaje, que son 20, y entre la resistencia, que son 150, encontramos 0.13 amperes, lo que se traduce como 133 miliamperes. Y la intensidad de la resistencia 3, 4, 5 de la misma manera, lo cual nos da un resultado de 13 miliamperes más o menos. Y pues podemos hacer la comprobación de intensidad 1 más intensidad 2. Efectivamente nos da 0.1366 y acá arriba 0.14, valores aproximados. Y para finalizar con la intensidad de cada resistencia, ahora en este circuito sabemos que análogamente de aquí hasta acá está en serie, por lo cual va a circular la misma corriente. Análogamente de este lado, entonces lo que hay que calcular son los voltajes, que la forma de calcular el voltaje es igual a la intensidad por la corriente. De esta forma encontramos que el voltaje 1 es igual a 13 volts, el voltaje 2 es igual a 6.66 volts. Haciendo la suma nos da 19.99, que es el valor de la fuente. El voltaje 3 es igual a 6.63 volts, el voltaje 4 es igual a 13, el voltaje 5 es igual a 0.26 volts, igual, haciendo la sumada, 19.97, que es aproximado a 20 volts.
Bien, espero que les haya sido de utilidad este video. Simplemente es un pequeño ejercicio de un circuito mixto. Si tienen alguna duda, puedan dejármela en los comentarios y respondiendo a la brevedad. Gracias.